de junio, para gloria se llamó, porque fue julio 21 que la gran unión nació. Adelante, fiel maestro, por la Andes a luchar contra la fuerza obstinada. Nuestro ideal ha de triunfar, aunque truenen 1000 cañones y hagan la tierra temblar. Andes con sus batallones siempre triunfa de alcanzar, aunque truenen 1000 cañones y hagan la tierra temblar. Siempre el triunfo ha de alcanzar. La razón es nuestra aliada y testigo nuestro Dios, que la gran causa es sagrada, lleva de lo justo en pos. Y en el cielo de la gloria nuestra estrella brillará, y en el libro de la historia nuestro nombre quedará. Adelante, fiel maestro, por la Andes a luchar contra la fuerza obstinada. Nuestro ideal ha de triunfar, aunque truenen 1000 cañones y hagan la tierra temblar. Andes con sus batallones siempre el triunfo ha de alcanzar, aunque truenen 1000 cañones y hagan la tierra temblar. Siempre el triunfo ha de alcanzar. Buenos días, sábado 21 de noviembre de 2020, cuando Julio Verne escribió la obra De la Tierra a la Luna, hizo un relato de lo que sería, relató con lujo de detalle lo que sería, que para aquel entonces era algo imposible, como era la llegada del hombre a la Luna. Posteriormente, en su libro París, allá por 1863, hablaba de una red intercontinental, una red internacional de comunicaciones, algo parecido a lo que conocemos actualmente como Internet. Posteriormente dijo que iba a haber un aparato en el cual el hombre se iba a ver y lo iban a ver a larga distancia. Tele, lejos, visión, ver de lejos, y surge la palabra de la televisión. ¿Por qué decimos todo esto? Porque hoy es el Día Mundial de la Televisión. Así que saludos a aquellos que se dedican a hacer televisión, a los periodistas, camarógrafos, productores, los que están detrás de pantalla, y aquellos también que estamos acá este día compartiendo con ustedes, y agradecerles porque nos permiten llegar hasta la intimidad de sus hogares. Así es que vaya nuestro saludo de parte de Andes 21 de junio, del Movimiento Pedagógico Salvadoreño, y de Andes 21 de junio a todos los profesionales de las comunicaciones. Hoy es el Día Mundial de la Televisión. Saludos fraternos para nuestras 14 estructuras departamentales, a nuestros secretarios departamentales, a nuestro Consejo Ejecutivo de Andes 21 de junio, a todos aquellos que nos sintonizan también fuera de nuestro país. Son muchas personas que se comunican con nosotros, que nos ven en otros países del mundo. También aquellos que siempre, sábado a sábado, están pendientes. Hay muchos padres de familia que son aliados naturales de nosotros en los centros educativos, también nos sintonizan y nos dan seguimiento. Así que agradecerles por su sintonía, porque son ustedes los que hacen posible precisamente este programa. Esta mañana abordaremos un tema muy importante de interés mundial por sus efectos catastróficos y las consecuencias que ello retrae a la humanidad. Un tema que puede ser abordado desde diferentes puntos de vista, tiene varias aristas, así como también desde las disciplinas de estudio. Puede ser abordado desde las ciencias naturales, desde los estudios sociales, desde la sociología, desde la antropología, desde la historia, desde la matemática y, por supuesto, desde las ciencias económicas. Hay mucho que hablar sobre este tema muy importante que año con año golpea a diferentes países y principalmente a países como el nuestro en vía de desarrollo. El tema del cual estaremos hablando esta mañana es
el desarrollo de esta mañana. Vamos a hablar del tema del impacto que tiene en Centroamérica, en El Salvador, el cambio climático. Ese será el tema por el cual vamos a estar desarrollando. Cómo impacta el cambio climático, cómo ha impactado y cómo ha venido impactando desde hace varios años, pero se menciona que desde los años 80 hasta la actualidad como que se ha agudizado este problema. Y para hablar del tema, esta mañana nos acompaña el investigador y catedrático de la Universidad de El Salvador, el doctor Walter Rivas, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor, a nuestro programa, La Voz del Magisterio Salvadoreño de Andes 21 de junio. ¿Tenemos por ahí al doctor? Hola. Siempre, ahí está, ahí lo tenemos. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Gracias. Les decía que es un honor siempre dirigirme al Magisterio Nacional a través de este esfuerzo que está haciendo ante el 21 de junio y poder compartir nuestros estudios, nuestros conocimientos y nuestras visiones sobre el tema. Gracias, doctor. Muy bienvenido a nuestro programa. Es un tema muy interesante, doctor, porque es un tema que no solamente se ve afectado a ciertos países, sino que estamos hablando de todo el planeta. Y en los últimos años se han registrado cambios importantes, doctor, en el clima, tanto a nivel global, regional y nacional. Y en El Salvador se ha visto fenómenos climáticos extremos, como por ejemplo las tormentas tropicales, depresiones tropicales, sequías, incendios. Y a medida va creciendo, doctor, la población y las economías, se va agudizando este problema. ¿Por qué razón estamos viendo comportamientos erráticos y comportamientos extremistas del clima en los últimos 25 años, doctor? ¿Y qué es lo que está a la base de todo esto? ¿Tiene que ver algo con lo que se ha dado a llamar el calentamiento global, doctor? Mire, para explicar este tema, esta parte, hay que remontarnos a 1861, cuando la humanidad comienza a generalizar el uso de combustibles fósiles como la energía esencial en la cual se monta toda la civilización actual de capitalismo que tenemos. Me refiero al petróleo, al gas natural y al carbón. En realidad, esta es la civilización del carbón, ¿vea? Porque tanto el petróleo, el gas natural como el carbón mismo, en realidad los tres son carbón. Este modelo de civilización se monta con la universalización en el uso de la energía de estas tres fuentes, que al final son carbón. Y esto va a acelerar los modelos de industrialización en algunos países y imitado por el resto del planeta. Y en realidad vamos a comenzar a llenar la atmósfera de los llamados gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero van a generar el llamado efecto invernadero. ¿Cómo es que es el efecto invernadero? El efecto invernadero, cuando la atmósfera se llena de estos gases, permite que pasen los rayos solares. Pero cuando los rayos solares son refractados por la Tierra, principalmente por los océanos y los casquetes polares, cuando van de salida de nuevo, una parte logra salir, pero otra parte choca con esa masa en que está envuelta la Tierra de gases de efecto invernadero y se quedan en la Tierra. Esto es parecido como cuando uno está en un carro con los vidrios cerrados, que logran entrar en el sol, ¿verdad? Logran entrar los rayos solares, pero no todos logran salir. Los vidrios atrapan uno y el calor adentro se va poniendo fuerte. El efecto invernadero, que al final de cuentas es eso que le estoy planteando, provocó el calentamiento de la Tierra, el llamado calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Es la temperatura media a la que la Tierra mantiene los patrones climáticos y se sostiene la vida en el planeta, que usualmente, si mal no recuerdo, es 0.8 grados. Se dice que si la temperatura
sube de ese promedio, los patrones climáticos y las formas de vida van a variar mucho. Este calentamiento, este efecto invernadero paulatinamente ha ido produciendo ese calentamiento global. Y esto lo sabíamos desde 1972. Hay un informe que se llama Límites al Desarrollo. Se decía que si nosotros seguíamos universalizando e intensificando el uso de combustibles fósiles, pues la temperatura en el planeta iba a variar de modo significativo y eso iba a traer una serie de fenómenos climáticos que rompe los patrones de los últimos 624,000 años desde que explota el Yellowstone, el volcán el megavolcán de Estados Unidos, y que genera una mini era de hielo, 624,000 años. Desde esa época, el clima no había tenido variaciones significativas y todas las variaciones en la historia no han sido provocadas por humanos. En este caso, lo significativo es que quienes estamos cambiando el clima son todas las actividades humanas y nuestro modelo de civilización. Y esto va más allá de las alternativas de desarrollo económico, es nuestro modelo de civilización. Es decir, que más allá si un modelo busca más justicia social o más concentrador de la riqueza, en buenas cuentas todos se han fundamentado en el uso intensivo de energía fósil, de gas, carbón y petróleo. En consecuencia, en la medida que por desarrollo entendemos un hiperconsumismo y una modernización que cada vez nos lleva a consumir más energía, y la base es la energía del carbón, en esa medida seguimos haciendo emisiones, el planeta se sigue calentando y los patrones climáticos se van transformando. Se decía en el pasado que por ningún motivo había que rebasar la barrera de 0.8 grados, que era lo que hasta como el 90 se suponía que habíamos llevado la Tierra en este calentamiento. Sin embargo, lo que hemos ido conociendo es que hemos conocido tres cosas: que la Tierra se sigue calentando aceleradamente, que las emisiones de gases de efecto invernadero, en la medida que se aceleran los procesos de modernización, industrialización, producción y consumo de las sociedades, en esa medida la Tierra se va a seguir calentando. Entonces, como eso es así, de lo que estamos hablando en consecuencia es que vamos a enfrentar en el futuro fenómenos extremos, inclusive peor a los que ya estamos viendo ahora. Esto va a suponer enormes desafíos para resolver la alimentación de la humanidad, porque los cambios en los patrones climáticos que por miles de años ha tenido la Tierra van a significar cambios en los patrones de cultivo de la tierra, cambios en la agricultura. Vamos a tener fenómenos extremos como sequías extendidas, es decir, nosotros en El Salvador desde 1964 a la fecha hemos tenido alrededor de 140 sequías. Eso significa que El Salvador como tal enfrenta un problema severo. Nosotros en El Salvador también vamos a tener enormes dificultades con los fenómenos extremos climáticos como los huracanes o las tormentas tropicales, que en El Salvador no es necesario que entre una tormenta tropical o un huracán. Solo es suficiente que caiga cantidades de lluvia en términos significativos para que tengamos los desastres que hemos tenido en los dos fenómenos que nos afectaron directamente este año. En algún momento vamos a tener la presencia de los efectos de huracanes, como lo hemos podido ver en Nicaragua y en Honduras. Por suerte no los tuvimos este año, pero esto va a seguir pasando con muchísima frecuencia y por supuesto que esto nos impacta sobre la manera como vivimos y los recursos que dedicamos al desarrollo. Lo que hemos visto es que en amplias zonas del mundo
en 2 o 3 días se llevan la inversión en desarrollo que por 30 años ha hecho una sociedad. Y el caso que vimos del huracán que pegó en Cuba, que en realidad se llevó alrededor de 35 años de inversión en desarrollo por toda la infraestructura que destruyó y por todos los daños que causó en los ecosistemas. Entonces vamos a tener periodos de sequía extendidos. En El Salvador ya lo estamos teniendo. Vamos a tener un régimen de reducción de lluvias. En unos 20 años va a llover entre el 40 y el 50% menos. Vamos a tener una destrucción de nuestras tierras agrícolas, resultado de esta sequía y resultado de patrones acelerados de deforestación que también tenemos. El Salvador apenas tiene el 1.8 de bosques originales y más o menos el 30% de cobertura boscosa del territorio nacional. En consecuencia, el que no tengamos suficiente vegetación, más periodos de lluvia fuertes, nos van a producir profundos procesos de erosión en nuestras tierras agrícolas. El Salvador pierde al año 54,000 toneladas de suelo productivo. Eso significa que cada año vamos a perder alrededor de 10,000 hectáreas de suelo que ya no va a volver a ser productivo. Y eso son malas noticias para la sociedad salvadoreña. De igual manera, como ya no podemos prever los patrones de lluvia, ¿qué está pasando con el cambio climático? Por ahora, cada vez llueve menos, pero lo que llueve concentrado. Es decir, que en unos pocos días cae la lluvia que va a caer en un mes. Y eso le hace daño a la agricultura, por supuesto que nos hace daño a todos, pero esa es parte de la alteración de los patrones climáticos. Los fenómenos que hoy estamos viendo en el mundo, por ejemplo, hace 20 años se decía que era difícil que se formaran huracanes en el Caribe. Casi todos los huracanes se formaban en África y podía preverse la ruta que llevaba. Casi toda la ruta era el Golfo de México y los Estados Unidos. Hoy que se están formando cerca de entre Colombia y Honduras, en ese lapso se están formando, hemos visto cómo ha habido impacto de 2 huracanes en tiempo récord en Centroamérica que han golpeado muchísimo a Nicaragua, a Honduras y a Guatemala. Pero esto no es lo peor, esto apenas comienza. Es decir, ¿y a qué se debe esto? Que probablemente, como con esto de la globalización, el hiperconsumismo y la producción acelerada de bienes y servicios ha llevado a hacer usos más intensivos de energías fósiles. Detrás de cada prenda que tenemos, de cada cosa que compramos, hay una huella de carbón, es decir, que hay una cantidad de gases de efecto invernadero que se han liberado a la atmósfera. Lo que pasa es que cuando compramos una camisa, un pantalón, un par de lentes, un teléfono, no hacemos la relación de la cantidad de energía fósil que se ha utilizado para poder producir eso, y en consecuencia no relacionamos huracanes con la forma como vivimos, no relacionamos huracanes con lo que comemos, no relacionamos huracanes con las cosas que nos ponemos o usamos. Por supuesto que el transporte es uno de los impactos más fuertes que tiene el calentamiento global, que se convierte en cambio climático, porque directamente utilizamos energías fósiles para andar en un vehículo, un carro, un bus, una moto. Es decir, en países como los nuestros, donde prácticamente cada quien quiere tener su carro, imagínese usted si los 7 millones de salvadoreños tuviéramos carro. Evidentemente resultaría invivible El Salvador. En este momento, solo el 20% tiene transporte privado.
20% de los salvadoreños. El otro 80% circula en autobús. Imagínense cómo estamos con el 20%. ¿Qué pasaría si el 100% utilizáramos transporte privado? Es inviable. Fíjense que hace muchos años se decía que para tener el estilo de vida que hoy tenemos, se necesita de más o menos 4 o 5 planetas para extraer todos los recursos que consumimos. Por esta razón, hay estudios que muestran que los recursos que consumimos en un año, la Tierra se va a tardar 4 años en regenerar esos recursos. Puesto de otra manera, los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en un año, nosotros los hemos utilizado a finales de marzo. El resto, de abril a diciembre, es el déficit de recursos que nosotros extraemos de manera adicional a la Tierra. Y eso lo que hace es acelerar los procesos de degradación en el planeta. Por tanto, pues la emisión de gases de efecto invernadero que genera el invernadero nos produce calentamiento global, y el calentamiento global nos altera los comportamientos de los patrones climáticos y en consecuencia nos produce el cambio climático. La aceleración del cambio climático ya nos tiene en lo que le hemos dado en llamar la emergencia climática. Esto es así que si en los próximos 10 años no tomamos medidas radicales a nivel planetario, el cambio climático es irreversible con todas las consecuencias que va a tener, que son gravísimas. Se supone que un 60% de seres vivos en la Tierra van a sufrir la más grande extinción vista desde que la Tierra tiene vida, incluyendo una reducción significativa de seres humanos que vamos a vivir o van a vivir en condiciones extremas y con unas grandes limitaciones cuando los impactos del cambio climático realmente sean más visibles y sean irreversibles y poco sostenibles. Y en esto los países que más sufrimos son los países pobres, porque los países ricos han mostrado tener mucha capacidad de asimilación de los efectos del cambio climático. Inclusive están creando programas e implementando programas para adaptarse a esta nueva realidad global. Pero esto no pasa en sociedades como las nuestras. La amenaza más importante del siglo XXI se llama cambio climático. Y mire qué paradoja, ni siquiera se lo enseñamos a nuestros niños en la escuela, porque al finalmente ese es un profundo problema. Mire, no es un tema de modelo económico, sí es de modelo, pues, pero no solo es eso, es un concepto cultural de civilización. Y cambiar la cultura de una civilización lleva tiempo y se hace a través de la educación. Y eso no pasa en los países del tercer mundo. Si usted ve la currícula salvadoreña, ese no es un tema relevante. Hablando, doctor, de gases de invernadero, el dióxido de carbono, según un estudio, el 60% lo produce la actividad humana. Pero también hay una parte bien importante, doctor, por ejemplo, la sobreexplotación o producción del ganado. Y en esta lista está el primer productor de ganado vacuno, está Estados Unidos, seguido de Brasil, China, etcétera. Tiene una relación también, tiene que ver mucho eso en este efecto del... Mire, la manera como producimos la comida y todo el proceso que lleva a comer en este concepto industrializado de comida. Hoy la comida las hacen las fábricas, las empresas. Tiene un enorme significado respecto a gases de efecto invernadero en el mundo. Los países más emisores de gases de efecto invernadero tienen una relación directa con los países más industrializados o que más armas producen. Por ejemplo, el país que más gases emite es China. El segundo es Estados Unidos. Esos son los países que nos provocan enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Está Rusia, está Japón, está Alemania,
está Italia. Es decir, si uno ve, los países más industrializados son los países que hacen más uso de energías fósiles y son los que más producen gases de efecto invernadero. En el caso en realidad todos producimos gases de efecto invernadero y la naturaleza como tal genera gases de efecto invernadero, pero los gases de efecto invernadero que genera la naturaleza están adecuados para que funcione y se proteja el planeta. Cuando le ponemos esa sobrecarga enorme adicional, es que se genera eso. Hacer una vaca, un buey, cuesta muchísimo gases de efecto invernadero. Cuando usted tiene una libre carne en el comedor, si uno se pusiera a ver toda la huella ecológica y la huella de carbono y de agua que han generado, es de las actividades en realidad que provocan enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Dicen que una hamburguesa, por ejemplo, es igual a como andar gastando combustible 2 días en un vehículo de cilindrada de 2000 centímetros cúbicos. Entonces, en realidad no solo es el transporte, es la manera como sociedad vivimos. Todas estas aparentes comodidades que tenemos están sobre la base de uso de gases de efecto invernadero que en consecuencia nos dan comodidades, pero no generan todo este desastre de clima que tenemos. Por ejemplo, hemos generalizado el que puede y en las oficinas el uso de aires acondicionados, ¿verdad? Pero los aires acondicionados tienen 2 problemas. El primero es que utilizan demasiada energía y en consecuencia hacen muchas emisiones de gas de efecto invernadero. Pero también los fluorocarbonos, que es con lo que se hace el gas para que enfríe, rompe la capa de ozono, ¿verdad? Entonces, usar aire acondicionado significa generar gases que rompen la capa de ozono, como son los fluorocarbonos, y generar gases de efecto invernadero por las cantidades de energía que gastan. Sin embargo, en climas calóricos, usar gases de efecto invernadero para enfriar de manera artificial oficinas o casas, cada vez va en aumento y más que el negocio del aire acondicionado no es el precio del aparato, ¿verdad? Es el negocio del consumo de energía que se hace. Entonces, en realidad estamos como haciendo cosas que nos dan comodidades, pero que tienen impacto sobre el clima y que no encontramos aparentemente una relación directa. La gran paradoja, doctor, que aquellos países mayores productores de este tipo de gases y las que sufren las mayores consecuencias son los países que menos producen este tipo de gases, como por ejemplo los países en vías de subdesarrollo. Doctor, para conocimiento de nuestra audiencia, ¿qué diferencia hay entre lo que se denomina efecto invernadero, calentamiento global del planeta, cambio climático y emergencia climática? ¿O una cosa tiene que ver con la otra o ambas estamos hablando de lo mismo? Estamos hablando de un conjunto de 4 eslabones donde uno es causa del siguiente. Le decía a usted que llega un momento que se acumula tantos gases producidos por combustibles fósiles en la atmósfera, que se va a generar el llamado efecto invernadero, que le explicaba que es cuando la tierra es protegida por esos gases, pero es vulnerable cuando los rayos solares entran a la Tierra. La Tierra tiene mecanismos para refractar esos gases y salgan también los océanos, los polos, etc. Entonces resulta que cuando los gases cuando entran a la Tierra, los rayos solares cuando entran a la Tierra, entran con mucha fuerza, pueden penetrar estos gases, pero cuando salen refractados, llevan menos fuerza. Entonces, algunos logran salir de la Tierra, pero otros se quedan en la Tierra envueltos en esta masa de gases, calentando el planeta. Entonces, a ese hecho, yo le planteaba un carro con vidrios cerrados en el sol, pasan muchos rayos solares, pero el vidrio evita que se refracten muchos
de los rayos que entran. Y a eso se le llama efecto invernadero. El efecto invernadero, cuando acumula una enorme cantidad de calor y lleva a que la temperatura media de la Tierra comience a incrementarse, a eso le vamos a llamar calentamiento global del planeta, es decir, consecuencia, efecto de el efecto invernadero. La Tierra, en la medida que se va calentando, comienza a generar alteraciones climáticas que cambian los patrones de cómo funciona el clima respecto a una enorme cantidad de circunstancias. Y esa alteración de los patrones climáticos, que ya no sabemos cuáles son las 4 estaciones, que cuando es verano neva o llueve, que en época de invierno pueden ser como muy secos o tener canículas o veranillos. Esa perspectiva donde se alteran lo que son las llamadas estaciones climáticas, significa que ya estamos con cambio climático. Cambio climático significa alterar los patrones del clima. Pero esta alteración de los patrones del clima ya va a tener consecuencia directa con la manera de cómo vivimos, de cómo nos organizamos, de cómo producimos la comida, de cómo producimos la riqueza, de las otras formas de vida que están en el entorno nuestro. Y a eso llega un momento tal que este cambio climático es tan agresivo y violento que la sociedad dice, miren, en realidad, este cambio climático, consecuencia del calentamiento global, y el calentamiento global, consecuencia del efecto invernadero, dice la humanidad, este cambio climático es demasiado agresivo y ya no estamos en cambio climático, estamos en emergencia climática. Emergencia climática quiere decir que el problema es agudo y los humanos tenemos que generar una respuesta para no perecer en ese problema agudo. Esa es la cadena de sucesos. Esto en Centroamérica tiene consecuencias. Va a impactarnos mucho por la posición planetaria que tenemos y por las condiciones de degradación ambiental acelerada que en todos los países centroamericanos hemos tenido, quizás en menor escala en Costa Rica. Esa vulnerabilidad, nosotros fuimos considerados en algún momento, en el 2010, como el país más vulnerable del mundo, donde se nos decía que el 75% de nuestro territorio tenía enorme vulnerabilidad, pero que ahí vivía el 94% de la población. Frente a ese hecho, fenómenos climáticos nos impactan mucho más fuerte. Una de las características de este cambio climático es que se están deshielando los polos. Y cuando se deshielan los polos, el nivel del mar va a subir, está subiendo. Se supone que para el 2040 el polo norte ya no va a existir como tal, ya se habrá deshielado. Y esto va a hacer que el nivel del mar no va a subir centímetros, sino que en algunos casos se considera que va a subir metros. Cuando el nivel del mar suba, algunos dicen que por el 2060 va a subir hasta 60 metros el nivel del mar. Imagine usted si subiera solo 3 metros el nivel del mar, o 2 metros. Por ejemplo, toda la parte de la bahía de Jiquilisco va a quedar permanentemente bajo el mar. El Salvador perdería en toda su zona costera alrededor del 25 o 30% del territorio nacional. Ya hay mapas proyectados de lo que nos va a quedar de territorio, resultado de que este crecimiento del mar va a hundir buena parte de nuestras tierras bajas en las playas. Y esto nos deja con otros impactos que va a ser difícil de administrar. Esto no es de inmediato, pero si esto ya se sabe y es irreversible, sería importante un plan de acción para adaptarnos al cambio climático y para prever sus consecuencias. Probablemente una vez desatado el cambio climático, casi es imposible
revertirlo en 3000 años. Dicen que si hoy dejáramos de emitir gases de efecto invernadero, lo que ya está en la atmósfera va a producir consecuencias por los próximos 3000 años. Lo que ya pusimos ahí va a generar consecuencias en los siguientes 3000 años. O sea que los impactos ni los va a ver usted ni yo, los impactos extremos, porque el cambio climático se mide en tiempos geológicos y las vidas humanas en tiempo finito muy pequeño. Para la Tierra, 1000 años es un periodo pequeño. Para un ser humano, 75 años prácticamente es el tránsito de su vida sobre esta Tierra. Pero los efectos que podemos dejar pueden prolongarse por siglos o por milenios. Doctor, se dice que el corredor seco comienza desde Guatemala y termina en Panamá. Aquí en nuestro país hablan de ese corredor seco, Cabañas y La Unión, que tiene que ver también mucho con esto de la cuestión del cambio climático. La pregunta es, doctor, ¿a qué se refieren cuando se habla de un corredor seco de Centroamérica hasta Panamá? Bueno, la mala noticia es que el corredor seco quiere decir que es una zona de Centroamérica que ciertamente se extiende desde Guatemala, quizás a partes de Costa Rica, a Panamá no lo impacta. Es una geografía donde por las condiciones geográficas llueve menos. Es decir, cada vez hay periodos de menos lluvia. La mala noticia es que El Salvador en sí, el total del territorio, forma parte del corredor seco. El Salvador en el 100% está ubicado en el corredor seco. Claro, hay 140 municipios que son los que más impacta los periodos de sequía. Yo le decía a usted que más o menos del 60 para acá hemos tenido 140 sequías. Eso es porque en gran medida estamos ubicados en el corredor seco. Esto se acelera con los impactos del cambio climático. Por ejemplo, Oriente es particularmente los municipios ubicados en todo Oriente, particularmente en San Miguel, son municipios que ya ambientalmente no son viables, que en los próximos 25 años van a perder muchas capacidades de poder proveer recursos a los habitantes de esa zona, justamente por la severidad que tiene el cambio climático en este corredor seco donde cada vez llueve menos y cada vez más se deteriora la tierra. Hay una paradoja en esto. El Salvador tiene 40 municipios que ya fueron declarados por Naciones Unidas como desiertos. Es decir, que perdieron toda capacidad de generar agricultura, perdieron toda capacidad de generar mantos freáticos y de acumular agua dulce para el consumo humano. Y estos municipios se supone que ambientalmente ya no son viables. Muchos quedan en La Unión, en Morazán, en San Miguel, en Usulután, en Sonsonate, en Aguachapán, en Santana y en Chalate. Muchos de estos municipios, que ahí tiene que ver como tres fenómenos. Uno, que está en el corredor seco. Le repito, El Salvador en su totalidad está instalado en el corredor seco, el 100% del territorio salvadoreño. Pero también tiene que ver con ese proceso acelerado de deterioro de los recursos naturales, esa sobreexplotación que hemos hecho de recursos naturales, los periodos largos de sequía y todo esto agravado por el cambio climático, particularmente por hacerse extremos fenómenos como del Niño y de la Niña. ¿Ve? El Niño trae sequía, trae época caliente y la Niña trae lluvia. ¿Ve? Estos fenómenos han estado siempre, solo que con el cambio climático se vuelven más extremos. Por tanto, producir agua para el consumo humano, cada vez va a haber menos disponibilidad, como producir alimentos, porque tenemos en algunos municipios tierras bastante áridas que ya perdieron su capacidad de poder generar agricultura ahí.
este es un tema que debiera tener en emergencia a los gobiernos de turno y debiera tener a la sociedad buscando soluciones, porque El Salvador no va a cambiar de territorio, aquí va a estar siempre. Y las condiciones climáticas que tenemos se van a extremar y se van a deteriorar más con el cambio climático. Entonces, como corredor seco, pues que hay, en realidad el proceso mesoamericano es más amplio. Aquí en Centroamérica nosotros somos 100% afectados. Doctor, en Centroamérica, ¿qué países se ven más afectados económicamente? Traigo a colación esto por a raíz de los recientes fenómenos naturales que ha vivido nuestro país, como por ejemplo Honduras y Nicaragua, a la base de que esto afecta a su infraestructura, la agricultura, en fin. De los países de Centroamérica, ¿cuáles son los que mayor impacto generan en su economía? Aquí hay que verlo desde dos puntos de vista. El primero es cuánto es el costo ambiental que provocamos nosotros con la actividad humana durante un año y cómo impacta eso en el Producto Interno Bruto. Pues mire usted, para El Salvador los estudios lo que dicen es que 10 centavos de cada dólar que producimos son costos ambientales que no se incorporan a los costos que permitirían, digamos que volver de manera neta cuál es el Producto Interno Bruto en El Salvador. Si estos estudios son ciertos, quiere decir que al total de lo que decimos que es el Producto Interno Bruto en El Salvador, habría que restarle el 10%. Y si en El Salvador crecemos en promedio 2.1 en los últimos 20 años y le resta el 10%, quiere decir que cada año más o menos hemos estado decreciendo el 7.9. Claro, esto no se ve porque no es sus recursos privados, sino que se supone que es el capital ambiental del que gozamos y disponemos todos, ¿verdad? Pero cada año, que esto tiene que ver con deterioro de los ríos, pérdida de bosques, pérdida de capacidad de producción de agua, recurrencia de enfermedades respiratorias por la contaminación del aire, por la contaminación del agua. Todos esos son costos ambientales que las sociedades tienen. Si es el 10%, El Salvador con un Producto Interno Bruto de más o menos 27,000 millones de dólares al año, estaría perdiendo al año 2.700 millones por la manera como nos organizamos, cómo vivimos y cómo consumimos. Eso pasa igual para el resto de Centroamérica. Digo, ese es un costo ambiental cotidiano. Y luego están los impactos y la destrucción que fenómenos climáticos tienen. El Salvador cada año pierde mucho, no solo porque le afecten tormentas, sino porque tiene épocas de sequía y pierde mucho en agricultura. El Salvador pierde bastantes recursos en cosecha, pero también pierde recursos cuando le impacta la colita de un fenómeno meteorológico como fueron estas dos lluvias seguidas de estas tormentas que en realidad no entraron al Salvador, pero las lluvias nos afectaron de manera significativa. No me refiero a estos últimos dos huracanes, sino a los que nos afectaron allá por el mes de junio. En realidad, por ahora creo que nos afecta más el costo ambiental de cómo producimos y cómo consumimos que cada año generamos. Porque estos fenómenos climáticos en El Salvador por ahora se están produciendo en promedio cada 3 años y los costos no superan los 1.000 millones de dólares. Esto va a ir en incremento. Ya vimos lo extremo que puede ser un huracán de categoría 4 y categoría 5, que en la historia de Centroamérica solo han habido 2 huracanes de categoría 5, el Mitch del 98 y este último, el Iota de la semana pasada. Cuando los huracanes son extremos y entran a un país, pues sí, tienen daños catastróficos. Si esto se vuelve cotidiano, que cada año nos van a pegar 1 o 2 huracanes en esos niveles, Centroamérica se vuelve inviable. Va a ser muy difícil pensar en un paradigma de desarrollo, así como están las cosas.
Y El Salvador, si le llego con las vulnerabilidades que tiene, el territorio es pequeño, la gente vive como muy concentrada, si nos llega a entrar un fenómeno de ese tipo, los impactos van a ser de dimensiones bastante mayores. Y los costos serían de alcance gigantesco. Doctor, nuestro programa es un programa también informativo y educativo y cultural. Hay muchas cuestiones o mitos, no sé, o paradigmas de la gente dice, no, nuestro país nos protege las cordilleras, los volcanes, y por eso que los huracanes aquí ya cuando ya vienen ya como que no pegan como impactan en otros países, ¿verdad? Tiene que ver todo eso de las barreras naturales, doctor, para que nuestro país Sí, no ataque. tiene que ver. Gran parte de por qué los fenómenos meteorológicos aquí entran con relativa suavidad, sí tiene que verlas, que somos un país de muchas cordilleras y de volcanes. Sin embargo, El Salvador también tiene áreas de vulneración. Si en el momento que un huracán se posicione en otro espacio geográfico del Caribe, nos va a afectar mucho. Por ahora, los huracanes han entrado directamente a estos territorios, a Honduras y Guatemala, que también tienen cordilleras y volcanes. Eso hace que cuando se internan en Centroamérica y como nosotros somos un país solo con costa en el Pacífico, ya han pasado todo el territorio de Nicaragua o de Honduras o de Guatemala. Entonces, nos han pegado hasta hoy no tan fuerte, pero imagínense si lluvias como las de junio nos generan esos destrozos, imagínense 2 días de un huracán categoría 5, porque el otro fenómeno es que en el cambio climático, por las leyes de Coriolis, las coordenadas de cómo se generan los huracanes en el Pacífico también van a cambiar y entonces en unos años, ¿se acuerda aquel fenómeno que se llamó Adrián, que nunca entró, ¿verdad? Pues como Adrián nunca entró, porque en realidad no eran como lo planteó el gobierno de Saca, pero en algún momento van a entrar fenómenos meteorológicos como tormentas fuertes o huracanes por el Pacífico. Y en eso sí no tenemos forma de cómo protegernos porque nos van a impactar de manera directa. En la medida que el cambio climático se vaya acelerando, nuestras barreras naturales nos van a proteger menos. Pero por ahora sí es cierto, nos han permitido ir sobreviviendo, ¿verdad? Nosotros somos una sociedad de sobrevivientes. Si no, mire usted el tema del coronavirus, ¿verdad? El mundo está en segunda ola y aparentemente nosotros aquí andamos en enorme normalidad, ¿verdad? Cierto, doctor. Con el cambio climático crecerán los impactos en el agua potable, la agricultura, la salud por la proliferación de vectores, energía eléctrica, infraestructura vial y, por supuesto, en las economías de los países, principalmente los países pobres. ¿Qué impacto tiene el cambio climático en el planeta? ¿Qué fenómenos, aparte de lo que estamos viviendo, doctor? Huracanes, depresiones, sequías, incendios forestales. Vamos a ver en el futuro mediano y en el largo plazo. Aparte de todo esto, doctor. Mire, el tema de los incendios forestales, donde vimos un continente entero incendiarse, como fue Australia, es un fenómeno que todavía lo estamos viendo de lejos. Ya vimos cómo California tiene incendios de unas magnitudes realmente catastróficas. Hemos visto en parte por la política de Bolsonaro cómo se ha destruido la Amazonía brasileña. Prácticamente ahí es política de Estado darle fuego a la Amazonía para que los terratenientes puedan tener una frontera, según ellos, más amplia de la agricultura. El fenómeno de los incendios, resultado del calentamiento, uno de esos fenómenos del cambio climático, va a ser tierras más áridas que se incendian con mucha facilidad. Entonces vamos a tener mucha pérdida de vegetación.
Australia perdió cerca del 20% de su cobertura boscosa en este incendio apoteósico que tuvo una destrucción magnánime en Australia. Ese es un fenómeno que lo vamos a ver con mucha fuerza. El otro fenómeno son las migraciones. Las migraciones, ya estamos teniendo los refugiados climáticos. Mucho del fenómeno migratorio que hoy estamos viendo en Europa, en gran medida es porque climáticamente muchos países africanos ya no son viables, son inviables. Y se generan unas circunstancias de pobreza y calamidad que llevan a la gente a correr riesgo de morir y mejor valoran migrar para países donde los van a ver peor que nada, pero quizás van a sobrevivir, a permanecer en sus países donde pueden morir de hambre por no tener posibilidades ya de que todas las posibilidades de sostenibilidad se han roto por la sobreexplotación de esos territorios, tanto en las sociedades coloniales de aquella época, donde se extrajeron inmensas cantidades de recursos de África para Europa, así como la manera en que se han seguido tratando estos países en la expoliación de los recursos naturales por transnacionales y por los mismos ciudadanos. Entonces, muchos de estos territorios o zonas de estos territorios ya no son viables para vivir y eso acelera migraciones. Se considera que en estos próximos años vamos a tener 500 millones de seres humanos como refugiados climáticos, migrantes climáticos. Este es un fenómeno que va a ser masivo y que no lo hemos visto nunca en la historia, que por factores del clima la gente migre y se trate de refugiar en otros territorios. En términos económicos vamos a ver muchas dificultades en el futuro. Imagínese usted que para intentar cambiar la civilización actual hay que modificar la matriz energética y la matriz energética no resulta tan viable de transformarla. Es decir, que tendríamos que sustituir el uso de combustibles fósiles por los llamados usos de energías limpias. Y aún ahora, las llamadas energías limpias, como el uso de la energía solar por diversas fuentes de almacenamiento, todavía no son económicamente viables. Es decir, que para hacer, por ejemplo, una celda solar, invertimos una cantidad de energía fósil que cuando producimos energía solar solo nos recupera el 70% de la energía fósil invertida. Por tanto, algunas veces hablar de las energías alternativas, si no se ve la huella ecológica que hay, puede parecer barato y fácil, pero le explico, hasta hoy la cantidad de energía fósil que se invierte para hacer una batería que permita atrapar energía solar, la vida útil de esa batería solo nos genera el 70% de energía de la energía fósil invertida. Por tanto, hay un 30% de energía adicional que no los va a generar estas baterías solares. Esto también tiene que ver con los carros eléctricos. ¿Y cuál es el chiste de los carros eléctricos si al final de cuentas cuando los va a cargar se hacen con energía fósil? Los mete al enchufle de la electricidad, pero allá hay una central térmica que usa energía fósil para generar electricidad. Claro, carros eléctricos sí se genera su movilidad a través de energías limpias, pues. Pero de nuevo, esto solo podría ser con energía solar. Pero si aún ahora las baterías más aventajadas son las que se producen en Alemania y la huella de carbono es 30% adicional de lo que en la vida útil la batería va a producir, quiere decir que todavía no tenemos demasiada viabilidad en eso. El gran problema que
Como ya alcanzamos el límite ambiental, lo que estamos haciendo ahora es socavando las condiciones que la tierra nos pone para la vida. Y eso en algún momento la tierra nos lo va a cobrar bastante caro. Entonces, todo esto tiene un límite. Esta civilización tiene límite. Esta manera, esta sociedad del despilfarro en la naturaleza tiene límite. Somos una sociedad que convertimos la naturaleza en basura, porque el consumismo justamente es aquello: produzca, consuma y tire. Pero resulta que convertir la naturaleza en basura no es rentable. Aquello que la naturaleza, si se ha gastado millones de años para formar lo que usamos como materia prima, nosotros le generamos un uso corto que va a tener una consecuencia de 5.000, 6.000 años. Dos ejemplos clave. Probablemente usted en cualquier evento ha comprado una bolsa de agua, se la ha tomado y la ha botado. Esa bolsa de agua va a tardar 4.000 años en que la tierra la absorba. Y usted resolvió el problema de sed de 30 segundos. Es más grave si lo hace con una botella. La botella, la naturaleza la va a absorber en 5.000 a 7.000 años. Pero usted la botella de agua, lo más seguro es que le sirvió para una mañana. ¿Ve? Por eso vivimos en una sociedad de la locura donde despilfarramos la naturaleza. Usted ha visto algunas botellitas de gaseosa que son pequeñitas, tienen como 128 mililitros, ¿verdad? Eso es antinaturaleza. Imagínense esa botella de plástico bastante robusta, que a usted para una comida se va a tomar 2 de esas botellas de plástico, a la naturaleza le va a llevar 7.000 años a absorberlo, porque esas botellas de plástico son más fuertes que las de agua. Si no, miren las botellitas estas de gaseosas o bebidas dulces que le llaman jugo, ¿verdad? Eso es así. Y en esta era donde estamos usando muchos desechables, estamos tomando materia prima de la naturaleza para convertirla en basura en un solo uso. Y eso agota el ciclo de la naturaleza en que nos da recursos, le dejamos un tiempo, la naturaleza se recupera y volvemos a tomar recursos. No completamos el ciclo. Doctor, el día lunes 16 de noviembre se sostuvo una reunión entre los países de Centroamérica y el Banco Centroamericano de Integración Económica para coordinar apoyo para la emergencia climática con recursos para la inversión por la situación de vulnerabilidad de la región. Dado que la región centroamericana es particularmente vulnerable ante el cambio climático por su ubicación geográfica, su historia socioeconómica y su ubicación entre 2 océanos, es decir, por su istmo estrecho que tiene esta región. Se dice que El Salvador, Honduras y Nicaragua son los países más afectados por este fenómeno. ¿Cómo nos afecta el cambio climático a Centroamérica y especialmente a nuestro país, El Salvador? Nos afecta como en varios sentidos. Primero, en el corto plazo, las enormes dificultades de hacer una sociedad económicamente sustentable y agrícolamente viable. Ese es un problema importante. Nosotros no podríamos hablar de soberanía alimentaria, por ejemplo. La soberanía alimentaria es aquella que cuando la agricultura se desarrolla, ese país tiene enormes posibilidades de sobrevivir de manera independiente porque produce los alimentos que su sociedad consume. En el caso de El Salvador eso es inviable, es imposible, porque cada vez tenemos menos tierra disponible. Claro, no es que no se pueda hacer agricultura. Lo que pasa es que los patrones históricos y tradicionales de cómo hemos hecho la agricultura, como cambiaron los patrones del clima, ya no son viables. Entonces hay que ajustarnos a nuevas formas de hacer agricultura. Y para eso hay que educar a nuestros agricultores. Hay que gastar en tecnología y construir un nuevo concepto cultural de qué es la agricultura y cómo se hace. Eso lleva años y lleva recursos. Y ese es un tema que no ha estado en los últimos 32 años
planteado como adaptación al cambio climático. En algún momento se va a hacer cuando ya estemos con la soga al cuello, pero va a costar más y va a ser menos viable. Entonces, el tema de la alimentación en el siglo XXI va a ser un tema crucial. Y nosotros somos de los más afectados porque no tenemos tanto territorio y además nuestros agricultores usan muy poca tecnología y no conocen otros métodos de producción agrícola más que el método de sembradillo que aquí se usa a la exposición de la naturaleza y de los vaivenes que ésta tenga. Ese es un problema. Vamos a tener cada vez más incendios. En la medida, si nosotros estamos en el corredor seco, fíjese que ya tenemos más o menos 4.500 incendios al año. Esa es la cantidad de incendios que tenemos al año. Pero vamos a tener más incendios y de una mayor proporción. Cada vez la estación seca en tiempos de invierno, los llamados veranillos o canículas, cada vez van a ser más amplios y más secos en tiempos de invierno. Y eso va a hacer que los ciclos de cultivo ya no vayan de acuerdo a la lluvia, porque lo que está pasando es que entre julio y agosto casi siempre hay una canícula, un veranillo, otras veces es en junio, entonces nuestros agricultores ya no pueden prever cuándo sembrar, porque las estaciones, como se iniciaban antes, que era el periodo de siembra, porque era una época lluviosa que los productos agrícolas podían desarrollarse, hoy eso ya no es posible preverlo porque las canículas cada vez van a ser más severas, van a durar más y vamos a tener como 2 en el año. Una nos va a afectar la producción de la primera temporada del invierno, pero luego hay otra producción que se hace en agosto, como para ir sacando el maíz, los frijoles y las hortalizas allá por finales de octubre, ¿verdad? Pero hay una canícula también entre septiembre y octubre. Por tanto, producir bajo las condiciones normales de los periodos de lluvia ya no es posible. Eso va a requerir la necesidad de construir modelos con sistemas de regadío, pero no estos tradicionales donde se desperdicia el agua, no, eso ya no funciona. Sistemas de regadío donde se optimice el agua. Y eso requiere tecnología y requiere educación de nuestros agricultores, requiere en cierta medida una agroindustrialización de la agricultura. Y eso no lo estamos planteando. Eso va a tener enormes consecuencias de carácter económico para la familia, particularmente para las familias rurales que son las más pobres y que todavía siguen produciendo en un año los alimentos que van a consumir el siguiente año, particularmente el frijol, el maíz, el maicillo, y esto va a golpear mucho a la sociedad salvadoreña. Menos disponibilidad de agua potable. El Salvador es en Centroamérica. Nosotros tenemos cada vez menos disponibilidad de agua porque destruimos, por ejemplo, muchos mantos freáticos con el acelerado deterioro de la cobertura boscosa. Y ya no tenemos ríos, por ejemplo, tenemos cuencas que se llenan cuando llueve, ¿verdad? Pero ríos ya no tenemos cada vez menos mantos freáticos, por tanto, tenemos menos disponibilidad de agua que cada día está más envenenada. Con el cambio climático, lo que estamos viendo es que cada año los pozos de donde se extrae el agua están bajando entre 1 y 3 metros cada año. Y en algún momento esos pozos se van a secar y la disponibilidad de agua cada vez va a ser menor y de menor calidad. El agua potable en este momento tiene alrededor de 16 venenos que generan cáncer y además generan insuficiencia renal, que es el agua que consumimos todos los días. Imagínense usted si a esta altura una de las dos fuentes de vida las hemos transformado en veneno, ¿qué va a ser en el futuro cuando el cambio climático nos impacte más significativamente? Doctor, en esa reunión que se sostuvo el día lunes con este banco, dijo el presidente de Honduras, Orlando Hernández, que se debe construir una agenda estratégica de Centroamérica, en la cual se deben abordar al menos 3 aspectos fundamentales.
impulsar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, movilizar recursos para prevenir desastres y atención de emergencia, pero también para atender la rehabilitación y construcción de toda la red, de toda la infraestructura, adaptarse a las redes de protección social. Digo esto porque nosotros contamos con una ley de protección y mitigación de desastres que data desde el 2005, ya un poco obsoleta, hay que adaptarla. ¿Qué opinión tiene acerca de esto, doctor? Es que es correcto, es imposible tener una solución al problema si no es en el marco de un consenso centroamericano y de un programa común de lucha, no de combate al cambio climático, eso no lo vamos a combatir, de adaptación al cambio climático para que los impactos, los daños directos o colaterales sean menos en vidas humanas, en sacrificio y en recursos. Entonces, un programa de cambio climático, de adaptación al cambio climático, es indispensable, pero la adaptación al cambio climático no es solo ver el problema y las consecuencias del clima, es un nuevo modelo de civilización, es un nuevo modelo económico, es una nueva forma de gestionar el riesgo, es una nueva manera de organizar la sociedad. Y en eso, las sociedades y los gobiernos no están preparados, no están pensando y todavía no entienden que la amenaza global más importante del siglo XXI se llama cambio climático, que no estamos hablando de algo que es pasajero y ya va a pasar. Y eso afecta mucho en sociedades como la nuestra, que somos sociedades sin memoria y sin historia. Decir que en 6 meses en Honduras ya no se van a acordar, o en Nicaragua, de cómo le golpeó el cambio climático. En el mismo Honduras, en la zona donde no entró el huracán, no ha pasado nada, siguen viviendo la vida con normalidad. No tenemos el concepto colectivo de sociedad. Y eso nos afecta. Entonces, si es la única forma de enfrentarlo, debemos de tener nuestro propio programa de adaptación al cambio climático, que debe estar articulado al programa de Centroamérica. El otro tema es que para gestionar recursos eso solo es posible si lo hacemos como bloques centroamericanos. Cada país en particular que salga a pedir recursos tiene menos posibilidades que le asignen si no es a la asignación a toda la región, porque en realidad el cambio climático en Centroamérica es un fenómeno que afecta a toda la región. No es que solo va a afectar a un país, afecta a toda la región y en algunos casos en términos que impactan mucho. Ya para ir finalizando, doctor Peris Hernández, de nuestro programa, ¿qué debemos hacer y cómo prepararnos para enfrentar el cambio climático, adaptarnos y minimizar sus impactos y sobrevivir a esta situación que es una amenaza, como usted bien dice, que vino para quedarse? ¿Qué es lo que se pueden hacer países como el nuestro, doctor? Educación, educación, educación y más educación. Y aquí no solo educación en las escuelas, hay que educar a los niños y las niñas que van a las escuelas, porque ahí está la génesis de una nueva civilización. Hay que educar a nuestros maestros, hay que educar a nuestra familia, hay que educar a nuestros políticos, a nuestros empresarios. Es decir, una cruzada estratégica de educación que permite entender que este es un problema de enormes consecuencias. Segundo, conocimiento científico, y en esto las universidades tienen muchos déficits. Las universidades son la herramienta única que tiene el país para estudiar y conocer cómo se mueven las amenazas. Las amenazas que no son, en el caso de El Salvador, no son solo climáticas, ¿vea? Son también amenazas territoriales por la construcción geológica del territorio, pues. Terremotos, también erupciones volcánicas, que también están ahí, que ocurren cada cierto tiempo, que generan consecuencias e impactos climáticos. Por tanto, educación ambiental es clave. Es fundamental también recuperar el territorio, y recuperar el territorio implicaría en los próximos 25 años recuperar un 50% de nuestra cobertura boscosa. Ya esa es una tarea, y esa es una tarea que no lo pueden hacer particulares. La única fuerza que la sociedad tiene de alcance nacional
es el Estado y son los gobiernos de turno. Eso es básico, debemos de intentar recuperar nuestra agua y eso significa recuperar los mantos acuíferos, pero para recuperar los mantos acuíferos debemos de reforestar. Necesitamos tener agua de más calidad y más agua y eso significa sanear el agua y el saneamiento del agua a través de la potabilización requiere de una enorme inversión que no estamos haciendo. Significa también enseñarle a la gente de cómo va a cultivar bajo estas circunstancias. Significa organización social de qué debemos de hacer cuando vivimos en territorios con amenazas. Necesita organización social para estructurar una logística de atención inmediata a los territorios que sufran los impactos del cambio climático. Significa que nosotros debemos de cambiar dentro de lo posible nuestra matriz energética y nuestra matriz productiva. Ese es el tema. ¿Cuál es nuestra matriz productiva que nos puede dar viabilidad? Ese es un elemento importante que nosotros no hemos estado abordando. Matriz productiva que nos garantice no solo beneficios económicos, sino que nos garantice sustentabilidad ambiental. Eso no lo estamos haciendo. Y matriz energética, mire, si en algún país puede ser viable utilizar energía limpia, es El Salvador. ¿Y por qué es El Salvador? Porque aquí nos da el sol como 16 horas al día. El sol sale a las 6 de la mañana y se esconde a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Quiere decir que la energía solar puede ser una alternativa en la medida que las baterías que almacenan la energía solar se vayan volviendo más eficientes y la huella de carbono cada vez sea menor. Pero esas son las alternativas. Modificar la manera en que hacemos el transporte. Aquí debemos de pasar a un modelo de transporte colectivo y ir reduciendo el transporte privado. Pero eso supone mejorar la calidad del transporte colectivo y seguridad. ¿Vea? Yo creo que es mejor ir en transporte colectivo si uno va cómodo y seguro. Pero en las circunstancias en que vivimos aquí, mucha gente se enjarana para un transporte privado por los riesgos que supone ir en el transporte público. Si nosotros dejamos de utilizar el transporte privado, va a haber un importante ahorro en emisión de gases de efecto invernadero. Y como sociedad, como universidades, como maestros, como Estado, participar mucho en la gran discusión mundial del cambio climático. Los países obtienen recursos cuando participan en las discusiones globales, cuando opinan, cuando generan estudios. Países que se quedan silenciados en esta sociedad del siglo XXI tienen pocas oportunidades de tener recursos. Y sobre todo necesitamos regresar a la planificación desde el Estado que permita redireccionar estas amenazas y que la gente sepa las amenazas que tiene y va a enfrentar. Doctor, así brevemente, también se habla de cambiar el modelo económico productivo por un modelo que impulse el desarrollo y sostenimiento, el crecimiento sostenible. ¿Es posible esto, doctor, en un mundo tan globalizado y tan capitalizado el que tenemos? Sí es posible, pero esto requiere un consenso planetario. Esto no es que un país agarre solo la ruta y diga, miren, yo me convertí en el primer país que tiene desarrollo sustentable. ¿Verdad? Desarrollo sustentable significa generar riqueza sin alterar los patrones de la naturaleza y sin generar degradación ambiental. ¿Vea? La llamada economía circular, ¿vea? Donde todo circula en el sistema, pero la naturaleza no se pierde naturaleza, sino que inclusive se puede ir ganando naturaleza con los procesos productivos. Pero mire usted lo que tenemos. Por cada 70 toneladas de materias primas que sacamos en la naturaleza, en el mundo solo se recicla 1 tonelada. Quiere decir que en los países inclusive donde más reciclaje hay,
Quiere decir que por ahora una economía circular donde las materias primas que extraídas después de utilizadas no sean basura, sino que regresen como materias primas como resultado del reciclaje, por ahora no es viable, porque una tonelada de 70 significa que 69 convertimos a la naturaleza en basura en ciclos cortos. Si no, mire usted lo que tenemos en el mar, vea, una isla de plásticos de 9 millones de kilómetros cuadrados. Hay las personas que nos están viendo y nos están oyendo, sería interesante, hay bastantes imágenes sobre cómo se ve esta isla de 9 millones de kilómetros cuadrados de plástico. Es impresionante. Bueno, nuestro tiempo ha finalizado, no sin antes agradecer en nombre de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños ANDES 21 de junio, del Movimiento Pedagógico Salvadoreño MPS y del Sindicato de los Trabajadores Administrativos y Docentes CICTANDES 21 de junio, al doctor Walter Rivas por su espacio y su tiempo y por toda esa ilustración que nos ha dado acerca de este tema muy importante. Así es que gracias, doctor, por estar en nuestro programa y sus palabras hacia nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando. Muchas gracias a todos y a todas, gracias a Andes y a todos los compañeros y las organizaciones que conforman este esfuerzo, y a los que nos están viendo, pues aquí estamos para servirles cuando ustedes lo consideren pertinente. Gracias y que tengan una feliz tarde. Gracias a usted, doctor. Bueno, y a ustedes también agradecerles por su fiel sintonía, que nos acompañan sábado a sábado, siempre en los programas La Voz del Magisterio Salvadoreño, con temas de mucha educación cultural. Si ustedes se han visto, es un tema, no solamente tocamos temas de interés magisterial, sino que temas también nacional y temas de interés mundial, que nos afectan a todos directa o indirectamente. Ahora, invitarlos para el próximo sábado, siempre a la misma hora, con un nuevo temas de la coyuntura nacional, y gracias por su sintonía y nos vemos primero Dios el próximo sábado. Hasta la próxima. El gran gremio dijo basta y formó la gran unión para luchar por su causa, combatiendo la opresión. Antes 21 de junio, para gloria se llamó, porque fue julio 21 que la gran unión nació. Adelante, fiel maestro, por la Andes a luchar contra la fuerza obstinada. Nuestro ideal ha de triunfar, aunque truenen 1000 cañones que hagan la tierra temblar. Andes con sus batallones siempre triunfa de alcanzar, aunque truenen 1000 cañones que hagan la tierra temblar. Siempre el triunfo ha de alcanzar. La razón es nuestra aliada y testigo nuestro Dios, que la gran causa es sagrada, que va de lo justo en pos. Y en el cielo de la gloria nuestra estrella brillará, y en el libro de la historia nuestro nombre quedará. Adelante, fiel maestro, por la Andes a luchar contra la fuerza obstinada. Nuestro ideal ha de triunfar, aunque truenen 1000 cañones y hagan la tierra temblar. Andes con sus batallones siempre triunfa de alcanzar, aunque truenen 1000 cañones y hagan la tierra temblar. Siempre